Buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Esta es una plática muy especial para mí. Agradezco la invitación de AMCAOB, de la doctora Laurita, de Marisol, de toda la mesa directiva. Es muy especial porque justo el último día de febrero cumplí 40 años de egresar. 40 que se dicen fácil. Con amigos tan queridos, tan entrañables como Candy Márquez, la doctora Candy Márquez, el doctor Antonio Zunza, que somos de la misma generación, y otros compañeros, la doctora Celia Rodríguez, Dorita Patrón, varios. Pero sí es algo muy especial. Y bueno, cuando hablé con Laurita acerca del tema, eh, me, me puso en un aprieto porque se llama voz. Y cuando estuve checando muchas cosas y muchos enfoques que yo quise darle a esta plática, de hecho cambié el título, como ven ustedes, y es un pequeño acercamiento a su gran importancia. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la voz la tenemos presente, está en nosotros todos los días, como dice ahí, es tan cotidiana, tan de todos los días, que no la tomamos en cuenta, pasa realmente desapercibida. Entonces, para quienes tenemos la fortuna de oír, ahí está la voz, la damos por hecho, pero es increíble el papel que ha tenido la voz en el desarrollo del hombre, de toda su civilización. Y bueno, vamos a ver, al momento que yo estuve, como les digo, checando los enfoques, eh, creo que hasta me quedé corta finalmente con la importancia que tiene la voz. Podemos empezar con una definición, perdón, una definición, bueno, como la de la Real Academia Española de la Lengua. Esta es la definición que da, pero hay miles de definiciones de voz desde el punto de vista que ustedes quieran verlo. Miles. Esta es una de tantas. Podemos también acceder a la voz desde el punto de vista de la física acústica, en donde se dice que la voz es una onda elástica. Sabemos que esta onda elástica se va a producir por desplazamiento de un material, en este caso el aire, ¿verdad? Ahí es un punto de vista físico. Y vuelvo a lo mismo. Quienes tenemos la fortuna de oír, nuestro oído va a captar esa onda sonora, y va a desencadenar una serie de procesos neuronales que van a ser parte de otro montón de procesos. Hay voces femeninas, voces masculinas, pero bueno, este es simplemente otro abordaje. ¿Qué sabemos de la voz? Bueno, sabemos de la voz, ¿verdad? Está producida por las cuerdas vocales. Y sabemos precisamente, ¿verdad?, que la voz es producida por las cuerdas vocales y bueno, por la laringe. Ya sabemos todo ese proceso, no vamos a entrar en ese tipo de datos. Pero algo que es muy importante, y perdón, pero quiero reproducir el video. La oportunidad de Esa es una de las manifestaciones más educadas, más finas de la voz humana. Digo, no todas las cuerdas se pueden mover así. Que no cantamos, pues por supuesto que no hacemos esos movimientos. Sabemos la importancia tan grande que tiene la respiración.
Los cambios respiratorios que nos dan la oportunidad de hacer una pausa para organizar lo que vamos a decir. Es parte de este proceso de emisión de voz. Y bueno, la materia prima de la voz es el aire, definitivamente. Sabemos también todo el papel que tienen las estructuras articulatorias y los resonadores para que esta voz tenga características tan especiales, tan individuales que nos pueden diferenciar uno del otro como una huella eh, individual, obviamente. ¿Qué les digo del papel de la audición? Lo he estado comentando. Sin audición, pues, podemos emitir sonidos, pero voz como tal se va a dar hasta que esté presente la audición, cuando está presente la audición. En los bebés ya sabemos que se van inhibiendo los sonidos que van emitiendo cuando no hay audición. Entonces, bueno, el oído es el regulador de nuestra voz, es el que nos dice si nos despertamos roncos en la mañana y esta no es mi voz, porque el oído es el que está regulando todo esto. ¿Qué pasa cuando nos ponemos audífonos? Pues empezamos a gritar, ¿verdad? Y no nos escuchamos, porque esa retroalimentación se corta. Entonces, es fundamental la audición para que esté presente la voz. Todas las estructuras que intervienen para que se regulen, pues bueno, no solamente es el nervio recurrente que moviliza las cuerdas, sino todas las zonas cerebrales y todo el sistema nervioso que interviene en la regulación de no solo de la laringe, sino de toda la respiración, de toda la cavidad oral, etcétera. Todo lo que interviene ahí, toda la coordinación de todas las regiones, que es importantísima, que sabemos que todas las regiones tienen una función principal que no es exactamente la emisión de la voz. Entonces, el que se coordinen es algo verdaderamente maravilloso, es un mecanismo maravilloso como muchas cosas de las que hace nuestro cuerpo. Finalmente, tenemos lenguaje, tenemos habla, tenemos voz y audición, todo asociado, encadenado, íntimamente ligado. Y esto es algo que tenemos como un plus importantísimo. Somos la única especialidad que puede entender cabalmente, cabalmente toda la interrelación que tienen estas funciones tan importantes, lenguaje, habla, voz y audición. Eso nos da algo muy especial que no tiene ninguna otra especialidad, algo que debemos de defender. Sabemos el papel tan importante de las hormonas, de todo el sistema hormonal. De hecho, la voz está conectada con todo nuestro cuerpo, está conectada con todas y cada una de las partes de nuestro organismo, con todas. En algún momento yo estaba en una plática con algunos cantantes y digo, bueno, creo que la única parte que no tiene nada que ver es el aparato geniturinario. Y me dice una maestra de canto, discúlpame doctora, pero no. A ver, pues no doctora, porque cuando uno sale a cantar, tiene uno que ir al baño, porque todo el apoyo que se hace en la pelvis, aprieta uno todo, hasta las pompas. Y si no va uno al baño, puede ocurrir un accidente. Y dije, pues sí, así es. También hay que vaciar vejiga antes de ir a cantar, antes de ir a dar una plática. Consejo, vayan antes de dar una plática. Yo hice lo propio. La voz es un instrumento de comunicación. Eh, ¿Qué nos aporta? Nos aporta muchas más cosas que un simple sonido. Es los metasegmentos de esa voz nos dan sentimientos, nos traducen sentimientos, emociones, por el timbre, por la entonación. De hecho, por ejemplo, sabemos que esta, esta imagen, eh, las que hemos sido madres, sabemos, sabemos que el bebé nos oye, se sabe que el bebé nos oye, reconoce la voz de la mamá. Y bueno, a lo mejor reconoce la del papá también, ¿verdad? No sé si reconoce la del que lo mantiene, pero sí la reconoce, seguramente sí. Es un lazo que se hace, un vínculo que nace por la voz, entre otras
no sé, la frecuencia cardíaca y otras cosas. Pero también esto nos da, vámonos, vámonos, vámonos. O sea, hace rato, con el doctor Roberto Rivera, decía, ¿cómo amanecieron? No es, ¿cómo? ¿Amanecieron? Después de la cena baile, ¿verdad? Entonces, en la entonación nos da muchas otras cosas. ¿Cuántas veces, yo siempre lo he pensado, las mamás nos detectan o nosotros detectamos a los hijos que algo no está bien en lo que están diciendo? ¿Qué te pasa? Nada, no, 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 ¿qué te pasa? Aunque sea por teléfono. Esa entonación, esa información que nos da aparte la voz, nuestro cerebrito la detecta y es precisamente por ese sonido. Podemos decir finalmente que la voz es nuestra máxima expresión, es una carta de presentación, es relevante en todos los sentidos y obviamente, como dice ahí, representa un factor muy importante en el acto comunicativo. Va a definir nuestra personalidad en muchas situaciones y va a hacérsela saber a los demás. Si es una persona tímida, si es una persona muy extrovertida. Muchas veces también, por la voz, se definen nuestras intenciones, nuestro estado de ánimo y, obviamente, al expresar pues, sentimientos, actitudes, etcétera, etcétera. Hay datos, ¿verdad?, que nos dicen, bueno, ¿qué influencia? ¿La voz hace alguna influencia, tiene algún papel en el cerebro? Pues sí, se supone, han investigado que la voz es algo fundamental también para agregar un significado extra a las palabras. Eh, ese sentido que nuestro cerebro detecta es lo que le está dando la voz como plus al discurso que estamos haciendo. Esto involucraría, ¿verdad?, investigar tal vez más qué está pasando con esas ondas sonoras, qué tanto aportan precisamente a, a las palabras, cómo lo hace, en qué zona se hace, cuál es el proceso. Yo creo que todavía falta mucho para que lo podamos definir, pero de hecho ahí está presente, de hecho está presente. Importancia de la voz, ¿qué les puedo decir? En el canto, tenemos voces privilegiadas, Aretha Franklin, los tres cantantes sensacionales, Carreras, Plácido Domingo y Pavarotti, Freddie Mercury. ¿Cuántos cantantes no hay? Y que, por ejemplo, con Freddie Mercury no se atrevieron a arreglarle los dientes porque le iban a alterar la voz. Barbara Streisand, o sea, varios. Voces privilegiadas, ¿no? O sea, la voz, como les puse hace rato, es el instrumento más bello y más perfecto que tiene el hombre. Es un instrumento maravilloso que deberíamos aprender más a utilizarlo de mejor manera, no solamente los cantantes. Yo les pregunto luego a los profesores, bueno, ¿y usted calienta su voz antes de su clase? ¿No? ¿Enfría su voz, la relaja? No. ¿Por qué no? No, bueno, pues, es un profesional de la voz. No sabemos cuidar la voz. Y deberíamos aprender a hacerlo de mejor manera y enseñarles a nuestros pacientes a hacerlo. ¿Sabían ustedes? Probablemente sí, que el cantar, produce endorfinas. No solamente el reír, cantemos bien o cantemos mal, hay que cantar. Esas endorfinas las necesitamos. También el oír música, el oír cantantes produce, pero el cantar uno, aunque seamos muy desafinados, nos ayuda a tener más endorfinas en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Qué importante ha sido la voz, por ejemplo, en toda la historia del hombre con las narraciones, la tradición oral. Antes de que hubiera siquiera escritura, así se pasaron de generación en generación emociones, conocimientos, historia de los grupos sociales, los grupos humanos, formas de hacer las cosas, costumbres, recetas, recetas, curaciones, etcétera. ¿Cuánta cosa no se pasó de voz en voz? De voz en voz. Entonces,
Antes de la escritura ya teníamos esta forma de ir enseñando. Supervivencia. ¿Qué tal ese cuidado? ¿Cómo lo podríamos hacer sin voz? ¿Aplaudiendo, chiflando? Desde el punto de vista sexual, las voces graves de las mujeres son sexys, atraen más a los varones, ¿verdad? O una voz lo rechaza, ¿verdad? ¿Qué pasa con la voz en el momento del clima sexual? Es una explosión, es un éxtasis precisamente que se manifiesta con sonido. La relación madre-hijo que ya hemos visto es sumamente importante también. ¿Qué tal en la relación médico-paciente? Cuando sabemos que hay médicos regañones y hay médicos apapachones, ¿verdad? Médicos muy tranquilos y médicos muy acelerados. La voz es tan importante para establecer un rapport con el paciente, para establecer una buena relación con nuestro paciente. Y para, acuérdense que hay cosas que dice el sonido más de lo que decimos con palabras. En algún momento ya también lo comenté, tuve la oportunidad de estar en una conferencia de Patch Adams y decía él, eh, hay tres cosas eh, con el paciente que son muy importantes. El paciente me puede perdonar que yo no sepa. El paciente me puede perdonar que yo me equivoque. Lo que nunca jamás me va a perdonar el paciente es que yo no me interese real y definitivamente en su problema. ¿Y qué tal que estamos hablando con el paciente, verdad? Y estamos así como pensando en que ya tenemos que salir, que ya es la hora de salida, que tenemos un compromiso. Ah, sí, sí, dígame, ¿qué más? Ajá. ¿Qué está diciendo nuestro discurso? ¿Qué no nos interesa? Ya me quiero ir. Y que está tan loco que otra vez viene, ¿no? Entonces, también la voz en nuestra relación médico-paciente va a dar un plus a la atención que tengamos con ellos. ¿Sí? Y la voz sanadora de las mamás, de las abuelitas, como pongo ahí, no basta solamente, a veces basta que nos den un abrazo, pero hay veces que por teléfono que no nos lo pueden dar, lo dicen, es una voz sanadora, o la que las mamás podemos tener con los hijos, ¿cierto? La voz en la docencia, podríamos enseñar cosas a niños, sí, definitivamente se puede, pero ¿cuánto nos limita? En el teatro, pues a menos que sea este mimo, a menos que sea mimo. La poesía, hay poesía sin voz, hay poesía escrita, pero pues, no es igual, no es igual. Las conferencias, los idiomas, la transculturización, como dice ahí, sin voz. ¿Qué tan importante es cuando aprendemos un segundo idioma, a veces hasta el primero, y pronunciar bien? En nuestro propio idioma, aprender a decir correctamente las palabras, y con mayor razón en un segundo idioma. Y con el comercio. El comercio, pues tenían que hacer muchos tratos y tienen que hacer muchos tratos a la fecha todavía. Ahora son conferencias, por teléfono, etcétera, por Zoom, pero son hablando, hablando se entiende la gente. La voz en los inventos ha sido una generadora de ideas para que mucha gente diga, bueno, ¿y cómo puedo mandar esta voz de aquí a otro lado? ¿Cómo me pueden oír a otro lado? Gritando no llega la voz, gritando no llega. Entonces, han hecho cosas como el teléfono, ¿verdad? El fonógrafo, el radio, la televisión. Bueno, ya tenemos celulares en donde ya ni siquiera tenemos que aprender un idioma. Ya le apretamos el botoncito y nos traduce lo que queremos decir. Y todo ha sido evolución de la voz, a, través, a tratar de generar más cosas con él. Está haciendo llorar la luz. No me lloro de un lado, perdón. Entonces, ha sido también generadora de ideas para poder manejar la voz y la tecnología. Los inventos de una manera, pero obviamente es parte de una tecnología.
Con esto de la biometría, la identificación de la voz para entrar a algún lugar, ¿qué tal en los bancos? Mi voz es mi identificación, ¿verdad? Análisis acústico con fines criminalísticos que tenemos ahí. Y bueno, tenemos comandos de equipo, se pueden mandar maquinarias con la voz, equipo especializado a través de voz. Y bueno, se crea toda una rama que son tratamientos digitales de las señales de voz, donde podemos meter cuánto parámetro se nos ocurra y sacar cuánto parámetro queramos. Edad, sexo, no sé cuánto. Y aún así, no se ha desmenuzado por completo todos los componentes de la voz. Aún con todo esto, aún con todo lo que ustedes pueden ver y que son análisis y todo lo que ustedes quieran. Todos los análisis digitales, sea por palabra, por fonema, por frase, lo que quieran. Análisis que las compañías utilizan ahora para atender al cliente, en donde uno dice, bueno, ¿en qué momento me va a contestar un ser humano? Es desesperante, ¿no? Yo odio eso. Asistentes de voz en los hogares. Alexa, prende la luz. Alexa, no sé qué. Alexa, no. Esa y otros dichos similares que hay, no sé los nombres. Estoy peleada con eso. Búsquedas de información por medio de la voz. Oye, búscame, por favor, dónde está el restaurante más cercano. Oye, búscame no sé qué. Nos hacen flojos, pero es a través de la voz, ¿sí? Entender otro idioma, traducción simultánea, que ya habíamos comentado, y sigue la voz, la voz, la voz, la voz más pequeña. La tecnología de la voz actual se basa en inteligencia artificial. Combina esto, ese procesamiento del lenguaje natural, como dice ahí, con un aprendizaje automático. Esto permite a la inteligencia artificial, como dice ahí, conversar de manera inteligente y natural. Y está simulando la voz humana. Aquí hay un poquito de paréntesis. Son pocas las especies que han podido lograr la modulación de ese tono vocal, de hacerlo flexible. La inteligencia artificial todavía no puede. Este paso fue muy importante para la evolución del hombre. La inteligencia artificial todavía no lo hace. Después de todo esto que revisé y que les digo, bueno, creo que me quedé chica, me pregunté yo, dije, bueno, realmente, y resumiendo, ¿cuál es la importancia de la voz? ¿Cuál es? Esto sí voy a leerlo un poco más, porque estas son, pues, más adelante, son reflexiones que yo hice. Aquí la voz, bueno, la podemos tener para encantar o desencantar auditorios. Podemos mantener la atención o podemos hacer que desatienda a la audiencia, ¿verdad? Tenemos grandes oradores como Martin Luther King, por ejemplo, como Hitler, ¿verdad? Pero también una voz que encanta puede ser la de un maestro que mantenga cautiva la atención de sus alumnos. Entonces, este mensaje modulado nos va a ayudar a una mejor comunicación con nuestro auditorio. Ya habíamos visto que la voz transparenta muchas de nuestras emociones, sentimientos, estados de ánimo, cultura, origen, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sabemos en un momento dado si son gente de otro país, de Cuba, de Chile, dentro de nuestra propia república, sabemos si son yucatecos, si son jarochos, si son, independientemente de lo mal hablado, de jarocho habla diferente, y todo, o sea, de las diferentes partes de nuestro país. Pero también podemos detectar por la voz, por ejemplo, a un paciente que venga con un problema neurológico, que venga con un problema psiquiátrico, con un problema emocional. Y no necesitamos ser realmente médicos para detectar esto. El oído es tan increíble que nos ayuda a analizar todo este tipo de cosas de la voz, del sonido precisamente. Uh -huh.
Estas son las reflexiones que les comento. La voz es como el aire, algo subjetivo y objetivo a la vez. Estamos conscientes de su presencia, pero no la vemos. Escuchamos el sonido con el oído, quienes tenemos la fortuna de oír bien. Este sonido que es producido por el paso del aire a través de cuerdas vocales y que se modifica a través de los resonadores, como ya sabemos. Pero realmente, aunque lo recibimos en el oído, lo estamos percibiendo con todo nuestro cuerpo. La vibración de ese sonido, cuando nos ponemos junto a una bocina, lo sabemos. Ese sonido que sale de la bocina, esa voz del cantante, nos llega magnificada. Pero la voz la sentimos. Eso es como les pongo ahí un mero fenómeno físico. Sin embargo, se produce un hecho mucho más grande, a mí se me hace milagros, verdaderamente magnífico, que es lo que verdaderamente nos impacta y nos transmite ese sonido, independientemente de lengua, de lenguaje, de idioma, de dialecto, etcétera, de estado cultural o de nivel cultural, etcétera, de los tonos, de la intensidad, de la amplificación, etcétera. Lo que realmente nos llena el cuerpo y la mente es el sentimiento con el que se produce esa voz. La forma en cómo nos comunica el mensaje, no solo el estado de ánimo de la persona, sino como todo un grito del alma cuando es desgarrador. Un grito de alegría que viene del alma, del espíritu y del pensamiento. La inteligencia artificial puede clonar hoy día voces. Inclusive le llegan a incorporar sentimientos como alegría o como tristeza. Están inclusive teniendo un problema importante con guardan las voces, por ejemplo, de los actores, de los cantantes, de los actores de doblaje, y luego ya no los contratan porque con inteligencia artificial hacen el trabajo de la persona. Yo ruego, verdaderamente ruego, porque nunca logré clonar el alma del ser humano esa inteligencia artificial, que es lo que le da lo mágico a la voz. Con esto no quiero decir que ir mejorando en lo que hacemos día a día sea malo. La tecnología y todo esto van avanzando, pero a veces creo que el ser humano juega a Dios, juega a ser Dios. Y hay consecuencias a veces devastadoras. A veces creemos construir y sin embargo creo que destruimos más que construir. O sea, por todo lo anterior, creo que es fundamental seguir considerando y fuertemente como una parte troncal de nuestra hermosa especialidad el estudio, diagnóstico y tratamiento de los problemas de la voz. Como les dije anteriormente, ninguna otra especialidad lo aborda de la misma manera que lo abordamos nosotros. Esto nos da la ventaja sobre otras especialidades. Hay que recordar y no perder esto. El núcleo de la foniatría es la voz. Qué bueno que se agregó deglución, porque nadie quería deglución. Y la doctora Leiva fue la culpable de que en foniatría empezáramos a ver, pues, deglución, con un paciente afásico que tenía una parálisis corta. Y me dice, ¿sabes qué? Este paciente tiene parálisis cordal. Lo empezamos a ver en foniatría y vimos que tenía problemas de deglución. Y ahí empezamos a ver qué cosas tiene. Después ya fue Karina Rocha a hacer su curso, etcétera, etcétera. Pero es importante que no perdamos de vista que el núcleo de la foniatría es la voz, no es la deglución. Ahora se le da más importancia a la deglución. Por favor, no perdamos esto de vista. Esta es una hermosa y maravillosa oportunidad, ¿sí?, de atender, de cuidar, lo que yo le llamo recurso natural, personal, no renovable. La voz se acaba. Y recordemos ahí que la medicina es arte y ciencia, y nunca mejor que aplicada a la foniatría, a la voz, ¿sí? Esto, esto es muy importante que no lo perdamos como parte nuclear de nuestra especialidad. Podemos ver disfonías.
paciente con fisuras radiopalatinas, al paciente laringectomizado. Pero la verdadera oportunidad de oro que tenemos los médicos foniatras, las personas que nos dedicamos a ello, es devolverle o tratar de devolverle al máximo al paciente lo que le gusta, lo que le apasiona, lo que es parte importantísima de su vida y hasta lo que le da de comer. Barítono, David Robinson. Parece acordal. Esa ya fue por favor. Entonces, respira. ¿Otra vez? ¿No? Eso es. Eso es lo que debe ser nuestra meta dentro del especialidad. Muchas gracias.